En este video vamos a hablar sobre el circuito equivalente de una línea de transmisión. Primeramente vamos a mencionar que en los casos de baja frecuencia, normalmente los alambres, los conectores, no juegan ningún papel en el funcionamiento de los circuitos, pero en alta frecuencia, las líneas de transmisión sí juegan un papel y sí influyen sobre el funcionamiento del circuito. Entonces vamos a analizar cuál es ese papel que tienen las líneas de transmisión. Para empezar el análisis, vamos a definir el circuito equivalente de la línea de transmisión. Veamos que aquí tenemos dos tipos de líneas, ¿verdad? Las líneas de alambres paralelos y la línea coaxial. Nosotros tenemos de que una característica de la línea es de que tiene una longitud, ¿verdad? Es decir, que esta línea se extiende por un largo bastante grande, pero las características físicas y también por ende eléctricas van a ser las mismas en cualquier punto de la línea. Es decir, que nosotros vamos a analizar un punto de la línea y sobre ese punto de la línea, ¿verdad? Un pedacito de esta línea, y a partir de ahí vamos a definir el circuito equivalente. Entonces nosotros tenemos de que vamos a tener unos parámetros de este circuito, parámetros eléctricos, que están definidos por unidad de longitud. Definidos por unidad de longitud. Es decir, no son, digamos, una resistencia propiamente, sino que una resistencia por unidad de longitud, etc. Entonces nosotros tenemos acá, como pueden ver, 4 parámetros: resistencia, inductancia, conductancia y capacitancia. La resistencia es fácil de percibir, ¿verdad? Que está relacionada con el conductor. El conductor, al ser de un material determinado, pues tiene su resistencia, por pequeña que sea, existe esa resistencia. Ahora bien, asimismo, o sea, en este material conductor, si está destinado a conducir una corriente eléctrica, nosotros sabemos que siempre que tengamos una corriente eléctrica, eso nos va a producir un campo magnético. Y la relación que hay entre flujo de campo magnético, entre la corriente que lo produce, eso le llamamos inductancia. Entonces, de ahí que la línea de transmisión tenga una inductancia por unidad de longitud. Del mismo modo, vamos a tener que en esos conductores, si tenemos una diferencia de potencial entre los mismos, significa que vamos a tener tanto un campo eléctrico como una carga, ¿verdad? Es decir, que vamos a tener acá, si el potencial es positivo arriba y negativo abajo, significa que vamos a tener una carga positiva y una carga negativa abajo, ¿verdad? Y la relación entre la carga y la diferencia potencial es la capacitancia. Veamos en el ejemplo del cable coaxial. El cable coaxial tiene dimensiones específicas que son los radios de los conductores y los materiales de los conductores, con sus características de conductancia, constante dieléctrica y permeabilidad magnética. Para un caso específico tenemos determinados valores en sus dimensiones y determinados materiales. Una cosa muy importante es la frecuencia de trabajo, es decir, la señal que va a pasar por la línea tiene una frecuencia que influye grandemente sobre los valores. Ahora vamos a tener acá ciertas expresiones. Estas expresiones surgen de un análisis electromagnético, es decir, cómo consideramos
de qué cantidad de flujo por unidad de corriente se produce en la estructura que se está estudiando, igual a la capacitancia. A partir de esos análisis se obtienen expresiones cerradas, que son estas, que están en dependencia de las dimensiones de los materiales y la naturaleza de los materiales. Así, en este caso, tendríamos una inductancia por unidad de longitud de 277 nanohenrios por metro y una capacitancia por unidad de longitud de 90.6 picofaradios por metro. Igual la resistencia e igual la conductancia del dieléctrico. Por cierto, en la conductancia del dieléctrico, ¿verdad?, acá se refiere a la corriente que se puede dar a través del dieléctrico, que sería de un conductor al otro. Es decir, por muy pequeña que sea, pero siempre va a existir.